¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted muy bienvenida y muy bienvenido también a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Pero mire usted, hoy vamos a dedicar el programa solo a hablar de vacunas. Los 27 minutos vamos a estar hablando con el doctor José Israel León Pedrosa, quien es médico internista y también inmunólogo y pertenece a la Sociedad Mexicana de Inmunología, ¿cierto, doctor? Así es. ¿Cómo le va? Sea muy bienvenido usted también. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias, doctor. Fíjese que las vacunas se produjeron bastante rápido. Yo quiero empezar preguntándole si se sacrificó la calidad por hacerlas tan rápidas. Sí, nunca habíamos tenido en la historia un desarrollo de vacunas tan acelerado, pero también nunca habíamos tenido en la historia tantas tecnologías y ya tantas plataformas de desarrollo de vacunas previamente. Las empresas que se han dedicado a generar estas pues nuevas vacunaciones y también los centros de investigación, pues ya tenían toda una estructura muy clara para el desarrollo de estas, de este tipo de medicamentos que tienen muchas peculiaridades. Entonces, pues esto permitió que una vez que se generó el conocimiento del virus, se sabe exactamente de qué está hecho y cómo está hecho, pues se pudieran desarrollar más rápidamente estas vacunas. Doctor, ¿y esto no nos traerá riesgos a 3 años, a 2 años? ¿Qué usted opina? Yo creo que conocemos muy bien los mecanismos por los cuales las vacunas funcionan y podemos asegurar con un gran porcentaje de confianza que los eventos adversos que ya conocemos pues son los efectos adversos que se van a ver en la vacunación de todo el mundo. ¿Qué contiene una vacuna? Una vacuna está principalmente hecha de alguna parte del virus. Entonces existen varias formas de tener esta parte del virus, ya sea una proteína o cargar una parte del virus en otro virus, o bien inactivar al virus o poner solamente las instrucciones para generar la proteína. Todas estas estrategias se han documentado, tenemos vacunas de diferentes estrategias, pero también es muy importante que algunas vacunas necesitan también adyuvantes. ¿Qué es eso? Son otras proteínas, otras moléculas que pueden ayudar a generar una respuesta inmunológica para que se proteja adecuadamente contra el virus. Estos adyuvantes pues, pueden ser de muy distintos tipos, pero básicamente esa es la estructura general de una vacuna. Doctor, ¿la vacuna para qué nos sirve? ¿Para no contagiarnos o para evitar que nos enfermemos? En principio, una vacuna, su objetivo primario es evitar el desarrollo de la enfermedad, no evitar necesariamente el contagio. Una persona puede tener contacto con el virus puede entrar al organismo de la persona y posteriormente no desarrollar la enfermedad grave. Sin embargo, también muchas de las vacunas y por el tipo de respuesta inmunológica que se monta, podemos evitar que exista el contagio o evitar la transmisión. Entonces no limita la capacidad de contagio. ¿Vamos a seguir contagiándonos? En principio, eso es posible. Muchas de las vacunas que tenemos contra otros virus se ha demostrado que sí puede disminuir también la capacidad de contagio, pero la investigación actual va más bien enfocada a evitar el desarrollo de la enfermedad. Sí se pueden contagiar, pueden no desarrollar una forma grave de la enfermedad. ¿Quiere decir que la vacunación no significa la desaparición del virus? Desafortunadamente no en principio. Tenemos ejemplos históricos en los cuales virus han dejado de circular por grandes periodos de tiempo gracias a una vacunación masiva durante tiempos prolongados. Eso le llamamos la eliminación. Y cuando ya el virus ni siquiera circula dentro de una población, eso se llama erradicación. Para llegar a eso se requiere tiempos prolongados de vacunación y porcentajes muy altos de población vacunada. ¿Cómo cuántas personas? ¿Qué porcentaje de la población debe haberse vacunado? Para lograr este objetivo tan importante que es la erradicación, estamos hablando de arriba del 98%. Se requieren menos porcentajes para lograr disminuir de manera muy significativa la circulación del virus y ver casos esporádicos. Esto se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de hato. Esta no es la eliminación, no es la erradicación, sino solamente es que el virus deja de circular y entonces los casos se vuelven esporádicos. Este porcentaje de población que se requiere para la inmunidad de rebaño, estamos en general, ¿no?, para todas las vacunas, hablando de porcentajes de vacunación de más del 80-85%.
pero para lograr la eliminación o erradicación estamos hablando de más del 98% y durante tiempo prolongado. Entonces, mientras no logremos la erradicación del virus, hay que seguir usando cubrebocas, hay que seguir estando a distancias como estas, de más de 1,5 metros entre las personas y sobre todo estar, si estamos con alguien, estar al aire libre, bueno, las otras medidas como lavarse las manos con frecuencia, etcétera, etcétera. Hay que mantener esas medidas a pesar de que la población se esté vacunando. Exactamente, sobre todo estas medidas de prevención nos van a ayudar no solamente a cuidarnos nosotros, sino a cuidar a los demás. La vacuna no nos asegura que no podamos ser portadores asintomáticos. Una vez que una persona tiene el contacto con el virus, a lo mejor el sistema inmunológico está defendiéndonos y a lo mejor ya la vacuna permite tener una buena respuesta contra el virus. Pero mientras este virus se encuentre a lo mejor en la vía respiratoria, pues se puede transmitir. Entonces, estas medidas de continuar con el lavado de manos, con el uso de alcohol gel, el uso de cubrebocas, la distancia, el cuidar también los espacios y los ambientes, esto pues va a seguir todavía hasta que logremos pues estas metas de erradicación o eliminación del Y el que se vacuna, por ejemplo, usted es doctor, ¿usted ya se vacunó? Ya me vacuné, ya tengo mis dosis. Las 2 dosis. Pero yo lo vi llegar a usted con cubreboca aquí al estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque se vacune y se ponga las 2 dosis, ¿va a tener que seguirse protegiendo? Eso en realidad todavía va a ser algo que vamos a continuar haciendo durante mucho tiempo. Porque pues la vacunación es un proceso paulatino, vamos protegiendo a lo mejor individuos de la forma grave de la enfermedad, pero todavía nos falta mucho para poder llegar a la inmunidad de rebaño y más aún para poder llegar a la eliminación del virus. Y de hecho, todavía no tenemos la información suficiente para saber si en realidad vamos a lograr la eliminación, porque pues el virus ha mutado y entonces se tienen de pronto otras formas circulantes. Ahora, doctor, explíquenos entonces cómo es que funciona una vacuna en el organismo, para entender esto justamente que nos acaba de explicar. Bueno, a lo mejor aquí me gustaría, antes de hablar justamente de la vacuna, de explicar un poco de qué es una proteína. Los virus, todos los microorganismos, tienen en su estructura proteínas. Las proteínas están hechas esencialmente de pequeños bloques que llamamos aminoácidos, que es como si fueran de estos bloques que se ensamblan, ¿no?, para tener una estructura. En realidad, solamente existen 20 de estos bloques en la biología, ¿no? Y estos 20, cada uno tiene una estructura distinta. Entonces, a través de esas 20 letras podemos generar distintas estructuras. El sistema inmunológico tiene una peculiaridad que es reconocer a secuencias específicas de estos bloques. Y entonces el sistema inmunológico puede atacar cosas de las que ya tiene memoria. Y la memoria es específicamente esta secuencia de bloques. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna infección, el sistema inmunológico, parte de su defensa es generar anticuerpos y generar células que reconocen específicamente esa estructura de proteínas y por lo tanto la respuesta es mucho más eficiente. Logra detectar al virus o a la bacteria en cuestión, inclusive a veces antes de que ingrese al organismo, y la puede neutralizar, puede destruirlo, puede generar muchos mecanismos para evitar que ese virus genere nuevamente esta infección. Este fenómeno, que se llama memoria inmunológica, puede suceder con infección natural, pero también puede suceder gracias a la vacuna. Cuando nosotros ponemos una proteína acompañada de algo que genera una respuesta inmunológica en una persona, el sistema inmunitario va a reconocer a esta proteína de tal suerte que a la siguiente exposición a este virus ya no genere la infección o al menos la forma grave de la enfermedad. Doctor, un usuario de la red @TelesurTV nos pregunta, ¿cómo es el desarrollo inmunológico que produce la vacuna ante un virus específico como es el SARS-CoV-2? Esa es una pregunta muy interesante porque pocas personas saben que todos tenemos ya a células específicas que pueden reconocer a cualquier virus o a cualquier bacteria que nos podamos encontrar en el organismo. Es decir, todos nosotros ya teníamos un linfocito que era capaz de reconocer al virus SARS-CoV-2 antes de que existiera inclusive el virus. Y esto sucede porque estos linfocitos se generan muchísimos tipos de linfocitos. Tenemos circulando millones y millones de linfocitos distintos que pueden reconocer estas estructuras de proteínas de las que hablábamos.
Estos linfocitos circulan, mientras no vean al virus, circulan en la sangre y puede ser que mueran y nunca reconocieron alguna proteína específica. Sin embargo, cuando se logra reconocer este linfocito se activa y se multiplica, ¿no? Y entonces esta multiplicación de linfocitos es la que en realidad puede atacar directamente al microorganismo que está invadiendo, como el SARS-CoV-2. Una vez que se genera esta respuesta, toda esta respuesta aguda, y se logra eliminar el virus, no todos los linfocitos que se multiplicaron se mueren. Algunos quedan como linfocitos que se llaman de memoria. Y entonces esos linfocitos continúan patrullando durante mucho tiempo para evitar que en una segunda infección pues se monte una respuesta de enfermedad. Justo por eso le quiero preguntar, ¿por qué algunas personas no se enferman, se contagian pero no se enferman de la COVID-19 y por qué en otras personas el virus se queda en las vías aéreas y es cuando se pierde el olfato o el gusto, y por qué otras personas sí se le inflaman los pulmones y se afectan incluso otros órganos? Es cierto que existen distintos mecanismos por los cuales una persona puede tener enfermedad leve, estar asintomático, o tener una enfermedad grave que requiera oxígeno, o una enfermedad crítica que requiera intubación. Esto se debe a múltiples factores, tanto factores genéticos, que todavía estamos en proceso de describirlos todos, como factores del estilo de vida. Sabemos hoy por hoy que las personas que tienen alguna enfermedad que genera una inflamación persistente, ¿no?, crónica, de un grado bajo, como diabetes, obesidad, hipertensión, estas personas tienen mayor riesgo de que su contacto con el virus culmine en una enfermedad clínicamente relevante o grave. No es una condición absoluta, también tiene que ver muchas partes de la respuesta inmunológica, cómo se genera, cómo se defiende, hay cuestiones genéticas, ¿no? Y por lo tanto esto hace que la variabilidad de la respuesta sea múltiple. Afortunadamente el porcentaje de personas que se infectan, que termina en una enfermedad crítica, pues no es el más alto, pero sí los riesgos están incrementados por este tipo de factores. También puede haber factores hormonales, hasta donde se ha estudiado, ¿no? Los hombres pueden tener una evolución más grave que las mujeres. Entonces también por allí puede haber factores hormonales que defiendan, y lo cual también puede haber factores genéticos. Todavía estamos en proceso de describirlos todos. El cromosoma X, que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres solo tienen 1, tiene muchos genes que codifican para la respuesta inmunológica. Entonces también puede haber factores genéticos que estén implicados en esta respuesta de que los hombres se manifieste con mayor frecuencia y gravedad que en las mujeres. Interesantísimo. Y le quiero preguntar, ¿es posible contagiar a otra persona luego de uno haberse vacunado? Me refiero a haberse puesto las 2 dosis o la primera dosis. Sí es posible contagiar aún teniendo la vacuna. La vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad. Por lo tanto, si una persona tiene contacto con el virus, aún estando vacunado, puede ser portador, puede llevarlo a una persona susceptible. La mayoría de las vacunas, doctor, tienen 2 dosis. ¿Qué pasa desde el momento en que usted se pone la primera dosis hasta el momento que se pone la segunda dosis y días después? Porque tengo entendido que la inmunidad todavía demora un poquito en consolidarse. ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Qué debemos hacer? En general, la respuesta inmune adaptativa, que es la que nos permite tener esta memoria inmunológica contra el virus, tarda en formarse y en consolidarse alrededor de 2 semanas. La primera dosis va a generar a las 2 semanas anticuerpos en un porcentaje pues alto de personas. La segunda dosis va a generar estos anticuerpos y esta memoria inmunológica en un porcentaje mucho más alto. No tenemos una manera certera de saber si con una dosis o con 2 dosis tenemos pues protección ya específica, ¿no? Lo que hacemos con esta situación es el porcentaje de pacientes, de personas que se vacunan, que pueden tener una respuesta protectora. Sin embargo, lo que es importante hacer durante todo este momento es que, como no tenemos certezas, pues continuemos protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres cercanos de la misma manera que lo hemos estado haciendo en los últimos meses. Esto quiere decir que se puede enfermar habiéndose puesto la primera dosis e incluso la segunda dosis. Después de la segunda dosis, todavía es posible enfermarse. Es muy importante saber los porcentajes de eficacia de las vacunas.
Es decir, cuando nosotros administramos una dosis, ya tenemos un porcentaje determinado de eficacia. Esto disminuye la posibilidad de enfermarse, aun cuando se tenga contacto con el virus y todavía uno pueda contagiar o transmitir el virus. Después de la segunda dosis, esta posibilidad es todavía menor. Entonces, cuando hablamos de un porcentaje de eficacia arriba del 90%, significa que de 9 de cada 10 personas que se pongan la vacuna, o las 2 dosis de las vacunas, van a tener una protección contra formas graves de la enfermedad. 1 de cada 10 todavía podría tener esta enfermedad. Con esta importante reflexión, doctor, le propongo hacer una pequeña pausa, pero usted no se despegue de la pantalla. En breve, regresamos. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con el doctor José Israel León Pedrosa, quien es médico internista e inmunólogo. Hablábamos de las vacunas, doctor, y hay tantas preguntas que nos faltan por hacer. Doctor, los que se han contagiado generan una especie de inmunidad al menos durante 3 meses, ¿cierto? ¿Este proceso es similar al de la vacunación? Los que se han contagiado pueden o no generar una respuesta protectora durante el tiempo estudiado. ¿De qué depende? Por ejemplo, los asintomáticos no siempre generan anticuerpos. Se sabe que las personas que han cursado de manera asintomática pueden generar anticuerpos, pero lo hacen en menor proporción o en menor frecuencia que las personas que han sido sintomáticas. Pero algunos no lo generan. Algunos no lo generan. De las personas que han sido sintomáticas, también hay algunos que no generan una respuesta protectora. Interesante. En términos generales, las personas asintomáticas, 40% pueden generar una respuesta protectora. De las personas sintomáticas, 60% pueden tener una respuesta protectora, más o menos. Esto significa que pues, hay posibilidades de tener reinfecciones, hay posibilidades de tener nuevos contagios. Con respecto a largo plazo de las vacunas, todavía nos falta información. Sabemos lo que sucede en el mediano plazo, sabemos este tema protector, pero todavía no tenemos una información con mucha certeza a largo plazo. Lo que sí sabemos es que los mecanismos por los cuales se genera la vacuna, se genera una respuesta inmunológica en la vacuna, pueden ser y están así diseñados para generar una respuesta que sea más protectora. Entonces, y más larga, ¿no? Y más larga. Entonces, en principio es posible que con la vacuna tengamos protecciones más duraderas y lo que sí ya sabemos es que el porcentaje de personas que generan una respuesta protectora sí es más alta que la infección natural. Y también es posible que sea más duradera. No sabemos todavía, es vivir por ver. Así es, vamos a seguir aprendiendo sobre este tiempo, sobre todo en el largo plazo. Lo que sí ya no esperamos ver, por ejemplo, en el largo plazo son efectos adversos. Esos efectos adversos los podemos aprender muy bien en los primeros 28 o 30 días después de una aplicación de una vacuna. Por ejemplo, ya sabemos que algunas vacunas como la Sputnik 5, seguro hay más, no provocan ni enfermedades graves ni provocan la muerte de las personas. Lo que sí puede pasar es, como usted decía antes, que la efectividad no sea del 100% y en este caso de Sputnik 5 sea del 91.6%, que ya usted explicó qué significaba. Exactamente. La tasa de efectos adversos, cualquier sustancia exógena al organismo, cualquier sustancia que metamos a nuestro cuerpo, pues tiene la posibilidad de generar alguna reacción. Lo que hemos aprendido con las vacunas es que su porcentaje de seguridad es muy alto. Entonces, de todas las que hay. De todas las que hay. Los efectos adversos que se han visto, en general han sido efectos adversos leves, ¿no? Irritación local, a veces pues fiebre, que forma parte de la respuesta inmunológica protectora, dolor de cabeza y nada más. Pero se sabe que la de AstraZeneca, por ejemplo, no se la pueden poner personas menores de 55 años. En Europa quedó prohibido, por ejemplo. En Europa todavía se está debatiendo en algunos países si administrar a mayores de 65 años o no. O aquí 55 en algunos ya decidieron en algunos que no. 55. Aquí el tema principal tiene que ver con la evidencia de la eficacia, ¿no? Es distinto el sistema inmunológico conforme avanza la edad. Existe un fenómeno que nosotros le hemos llamado inmunosenescencia, ¿no? Que es el sistema inmunológico se va debilitando y va modificando su respuesta después de ciertas edades.
Esto pues nos obliga a que antes de tener una recomendación de la administración tengamos evidencia suficiente de su efectividad. Lo que ha pasado sobre todo en la vacuna de AstraZeneca, el principal problema es que la evidencia de efectividad no ha sido suficiente como para poder proponerlo a este grupo de edad. Lo cual en realidad es un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo, que las decisiones se están tomando en función de la evidencia científica que se ha generado alrededor de las vacunas. Si no existe evidencia científica, no puede haber una recomendación de aplicación o no. Doctor, hablemos ahora de quiénes se pueden vacunar y quiénes no. Por ejemplo, si usted se ha contagiado. Yo me he contagiado. Ya estuve ¿Y esperó cuánto tiempo para vacunarse? La recomendación en general que tenemos por la respuesta inmunológica es que dejemos pasar al menos un mes de que una persona tuvo la enfermedad de COVID y se curó a aplicar la vacuna. Esta aplicación de la vacuna pudiera ser en principio pues ya como un refuerzo natural, ¿no? O sea, ya tenemos la infección, se genera una cierta respuesta inmunológica y la administración, al menos un mes después, puede funcionar como refuerzo. O sea, ¿no necesitas ponerte una segunda dosis? Necesitamos poner la segunda dosis, en principio por la evidencia disponible, porque ahí vamos a garantizar que la respuesta inmunológica alcance su máxima eficacia. Como decíamos hace ratito, la infección natural genera menos respuesta, menos protección que lo que hace la vacuna. ¿Quiénes no se deben vacunar atendiendo a esto que nos cuenta? No tenemos documentado hasta el momento una contraindicación clara para alguna de las vacunas. Obviamente cada persona tendrá que discutirlo con su médico tratante si por alguna razón de su tratamiento no convenga generar una respuesta inmunológica en ese momento, pero no existe alguna contraindicación. Las personas que han sido previamente alérgicas tampoco parece ser que sea un riesgo incrementado. A pesar de que ha habido por ahí algunas especulaciones a este respecto, no se ha concluido que una persona alérgica a algún medicamento, algún alimento, no pueda recibir la vacuna. Los alérgicos también se pueden vacunar. Los alérgicos se pueden vacunar. Y esto es importante porque pues sí existe de pronto mucha desinformación en este sentido y es importante saber que con estas estrategias de vacunación que se tienen, no existe algún riesgo adicional por el hecho de ser alérgico o por el hecho de tener algunas enfermedades de este tipo. No podemos escoger las vacunas. La que nos toque, la que llegó, es la que nos vamos a poner. A diferencia de otros países que son productores, como usted mencionaba, como el caso de Cuba, que está fabricando la Soberana 02, que parece que va a ser bastante buena, con bastante eficacia. Pero, ¿cómo saber cuál es la vacuna más segura? Bueno, yo me puse exactamente así como dices, la que había, la que me pusieron. Aquí el tema es que cualquier respuesta inmunológica protectora va a ser mejor que nada. Eso yo creo que es importante, cualquiera, porque ninguna nos ha dado alguna señal de riesgo alto. Si hubiera alguna señal de riesgo que se detecte en las fase 1, 2 o 3, pues esa vacuna tendría que ir hacia atrás. Sí podemos tener eventos no esperados. Eso es una situación que sucede con todos los medicamentos, con todas las situaciones que salen al mercado. En general, yo creo que es muy importante saber el tipo de protección que proporciona cada vacuna para tomar pues adecuadamente la decisión. Pero sí quiero dejar muy enfáticamente el hecho de que cualquier protección inmunológica, en este caso y sobre todo en este contexto de pandemia, es mejor que ninguna. Ahora vamos a otra pregunta de un usuario de la red @TelesurTV y nos dice, así como la vacuna contra la influenza, ¿esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2 tendrá adecuaciones o variaciones según la cepa circulante en determinado periodo de tiempo? Porque, por ejemplo, la primera vacuna que salió, creo que fue la de Pfizer, ahí en ese momento no estaba todavía el caso de las nuevas mutaciones del virus que surgieron en Londres, en Sudáfrica, creo que en Brasil también, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice a esto? Esa es una pregunta muy interesante porque la respuesta inmunológica se genera específicamente contra una proteína. La proteína, como decíamos, es una estructura de aminoácidos. ¿Qué son las mutaciones? Bueno, pues que uno de estos bloques se cambia, ¿no? A veces se pierde uno o dos, o se cambian eslabones uno o dos, o bloques. Y entonces esos eslabones hacen que a lo mejor la respuesta inmunológica ya no sea directamente. La mutación que se detectó en Londres, por ejemplo, tiene 17 cambios en estos bloques y 8 de ellos están en la proteína contra la que va dirigida la vacuna. Entonces puede ser en principio que, dependiendo también de la respuesta inmunológica que cada persona genere, esta vacuna proteja
si va justo contra la parte que no se mutó o que se pierda la protección. Esa es una muy buena pregunta, comparándolo un poco con lo de la influenza. Lo que hacemos en la influenza es vacunar cada año con las cepas que están circulando durante ese año. Pero la influenza tiene una tasa de mutación mucho más alta, 1000 veces más alta que el SARS-CoV-2. Interesante. El SARS-CoV-2 más o menos 1000 veces más alta. La tasa de mutación del SARS-CoV-2 es relativamente baja en comparación con la influenza. Con esto lo que significa es que el SARS-CoV-2 puede seguir mutando, y de estas mutaciones no necesariamente van a perder eficacia de la vacuna, no necesariamente. Insisto, la proteína contra la que están dirigidas las vacunas, casi todas las vacunas que tenemos, todas las vacunas que tenemos en uso clínico y casi todas las que están en desarrollo todavía, es una proteína que se llama proteína S. Esta proteína, lo que tiene en particular, decíamos, está hecha como de bloquecitos. Cada mutación, cuando nosotros vemos en las noticias, hubo una mutación E510Y. Que ninguno de nosotros entendemos nada, ¿qué pero significa ustedes eso? Lo único que significa es que este bloque, el que está en la posición 510, se cambió un aminoácido y en vez del original se cambió por otro, ¿no? De otro nombre. De otro nombre. Y entonces este cambio puede ser suficiente para que ya los anticuerpos o las células que nos protegían contra esta proteína ya no protejan contra la que sigue. Pero también puede ser que suceda lo contrario. Entonces, si tenemos una tasa de mutación más baja, 1000 veces más baja, SARS-CoV-2 que influenza, y además no todas las mutaciones van a ser necesariamente pérdida de la efectividad, pues es posible que no se requiera una vacunación o una revacunación con distintas cepas circulantes tan frecuente como sucede con la influenza. Aunque también puede suceder que pues sí requiramos una revacunación, ya sea para estimular el sistema inmunológico y mantener la memoria, o bien para cubrir nuevas cepas. Eso lo vamos a ver en el transcurso del próximo año. Vivir por ver, definitivamente. ¿Vamos a salir adelante? Vamos a salir adelante, eso sí. Creo que justamente una de las cosas que hemos aprendido con el virus es a cuidarnos todos, a tener las medidas de protección que nos van a ayudar, pues no solamente en el corto plazo, ¿no? Y a este virus nos van a ayudar contra la circulación también de muchos otros agentes patógenos que están en la comunidad. Es importante que sepamos que pues obviamente este virus es una situación nueva, que la humanidad está enfrentando una pandemia nueva. La humanidad ha enfrentado muchas pandemias a lo largo de su historia, pero hoy la que lo está enfrentando lo está haciendo con grandes recursos tecnológicos y con pues la mejor ciencia que hemos tenido en nuestra historia. Por lo tanto, estoy convencido que vamos a salir adelante. Esto nos da definitivamente una gran esperanza. Nos alegra escuchar que vamos a salir adelante, pero mientras tanto no haya esa inmunidad de rebaño o se haya erradicado el SARS-CoV-2, como usted dice, hay que mantener las medidas de higiene, de sana distancia y usar cubreboca, incluso aunque nos hayamos vacunado con 1 o 2 dosis. Muchas gracias, doctor José Israel León Pedrosa, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y a usted también, mi amigo televidente, les doy las gracias por escuchar este programa. Y bueno, nos vemos en 7 días para seguir hablando del coronavirus. Hasta la próxima.